Suscribo, hermanos, el tema de hoy al reconocimiento que hemos de tener, como a la responsabilidad que debemos de asumir por el beneficio que el Señor o que del Señor hemos recibido. El beneficio, en pocas palabras, habiendo sido pecadores, el que fuéramos llamados a misericordia para recibir el perdón y nuestra salvación. Sé y creo que cada uno de nosotros tenemos esa conciencia. Vivimos en una desobediencia bien marcada. Con todo eso, el Señor no nos rechazó, sino extendió su brazo de amor y de misericordia, nos perdonó y nos ha salvado. Si así es, diga amén. Y al haber entonces al tener esta conciencia, indudablemente tenemos que despertarla si es que ésta adormece, y asumir nuestra responsabilidad como salvos que somos hacia otros. Tantos viven en el mundo sin Dios y sin esperanza. El apóstol Pablo dijo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Y nuestro texto base se encuentra en Mateo 18 para impulsarnos. El Señor dijo a sus discípulos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Vea usted, hay allí unos elementos facultativos, acciones, operatividad facultada de parte de Dios. Dice: sanad, limpiad, resucitad. Tres realidades sucedieron en el ministerio de Jesús y sucedieron en el ministerio de los apóstoles, y ha sucedido en el tiempo, en vidas transformadas, en vidas que adoptaron la responsabilidad de parte de Dios, y no solamente recibieron el beneficio, sino que esta operatividad milagrosa, operatividad dada por el Espíritu Santo, porque es de esa manera que se puede obrar y operar en el nombre del Señor, pero es de entender el final del versículo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Posiblemente alguien dirá: ¿y cuántos enfermos habían entre los discípulos antes de serlo? ¿O cuántos eran leprosos y el Señor los sanó y se convirtieron en discípulos? No vamos, a cuestionar o a razonar o a querer entender esto. Simplemente está presentando una realidad, una condición en el mundo. Hay enfermos, hay leprosos, hay muertos que necesitan ser resucitados. Y vea usted, en la gracia y en la misericordia de Dios nos faculta para entrar en esta operatividad de fe, en esta operatividad sobrenatural. Y aquí no hay selectivos, no hay elegidos. No hay alguien que se le diga: usted va a hacer esto, usted va a hacer esto. No, este es un campo abierto para todos aquellos que creen, para todos aquellos que creemos en el Señor, para todos aquellos que tenemos compromiso, para todos aquellos que queremos agudizar nuestra relación y nuestro compromiso con el Señor. Es posible que esto en pleno siglo XXI, con una ciencia desarrollada, se pueda enfrentar y se pueda resolver en el nombre de Jesús. Porque aquello que hoy usted y yo poseemos aquí, en el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, hay países, hay naciones en continentes que no saben qué es un micrófono, que no conocen tal o cual cosa que para nosotros es familiarizado o hasta aburrido en algún momento. Pero estos no saben nada de eso. Y si hablamos de la ciencia en el campo de la medicina,
esos descubrimientos que ya disfrutamos nosotros en muchas naciones. Eso no se disfruta. Entonces, ahí estará un misionero, ahí estará un discípulo trayendo a memoria las palabras de Jesús. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, porque de gracia recibiste y da de gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, con pensar lo que usted puede obrar, eso es extraordinario. Es maravilloso. Y alguien podría decir, y para lograr o para hacer eso, pastor, ¿qué debo de hacer? Quizás no tenga yo la respuesta exacta, convincente. Solamente decirles, haga compromiso, haga pacto con Dios. Ame más a Dios, y como decía Kathryn Kuhlman, yo quiero morir, yo quiero morir, yo quiero morir. Y aclaraba, no estoy pensando en la muerte física, estoy pensando en esas áreas de mi vida, en esos escondites que están en mi alma, en mi corazón, que no quiero confrontar, que no quiero hacer desaparecer, que quiero o que están gobernando mi vida. De eso es que estoy hablando. Esa muerte es la que quiero. No más odio, no más amargura, no más rencor, no más división, no más esto, no más lo otro. A eso es que debemos de morir si es que queremos esta operatividad como consecuencia de la gracia, de la presencia de Dios y del perdón de nuestros pecados. Solo yo estoy emocionado. Estas palabras que leí me han hecho reflexionar. Dice la escritora, a veces creo que hemos tenido suficientes prédicas. Yo no sé cuántas prédicas hemos escuchado a lo largo de nuestra vida cristiana. Si las prédicas se terminaran y pusiéramos en práctica lo que ya conocemos, el mundo habría sido convertido al Señor Jesucristo hace años atrás. ¿Cuántas prédicas hemos escuchado? ¿Cuántas de estas hemos aplicado en nuestra vida? No sé qué campo representamos o qué terreno representamos de los que Jesús ilustró, donde cayó la semilla y solo uno fue efectivo, el que cayó en buena tierra y que produjo de conformidad a lo que el Señor dijo. Si nuestra actitud cada vez que vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios es no argumentando, no pensando, van con lo mismo, ese mensaje ya lo oí, yo lo tengo aquí marcado en mi Biblia, en la fecha tal, y todo eso puede estar bien. Pero no podemos, hermano. Primero, está pensando en que ya lo oí, peor, si no hemos puesto en práctica eso que en ese tiempo oímos. Y en segundo lugar, puede venir una frescura en el mismo texto, una frescura de parte de Dios, y que nosotros mismos podemos decir, yo ya leí ese versículo, me predicaron sobre ese versículo, pero ahora tuve un interés profundo en escuchar el mensaje, que me di cuenta que todavía hay mucho que aprender de ese texto pasado, que según yo ya no tenía más argumentos que escuchar. Actitud, disposición, rendición. Y todo eso es importante. Entonces, que quede en nosotros. Un mensaje escuchado no es simplemente tener la satisfacción de haberlo escuchado, sino como que después de escucharlo voy a casa, me siento y dije, Señor, yo todavía vengo pensando en lo que el pastor predicó. Hubo algo que me inquietó, algo que ha marcado este momento. Y yo quiero, Señor, que acentúes eso por tu espíritu en mí.
Ahora es un reposo el que yo tengo a esa hora. Y en este reposo yo quiero que desmenuces en mi interior lo que he escuchado. Que desmenuces eso y que me lleves a una práctica, a una acción para tu gloria, para el beneficio de mi alma y para bendición de los que están cerca de mí y de los que están distantes. Necesitamos, hermanos, tener un cristianismo no acomodado a nuestra manera de pensar o de ser, o un cristianismo descalificado por algunos con teorías y con cosas que en algún momento nos hace como hacer esas comparaciones. Deseo manifestarles que no hay libro que se pueda comparar con la Biblia, que es la palabra de Dios. Libros hay, buenos son, pero sus argumentos, sus verdades jamás serán similares a las verdades que descubrimos en la Biblia, la palabra de Dios. Este libro es verdad, este libro es verdad, este libro es verdad, este libro es la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen la verdad en sus manos, en sus vidas? Es la palabra de Dios. Cada vez que usted la frecuente, usted está frecuentando a Dios. Cada vez que usted escuche de la Biblia, está escuchando la voz de Dios. Hay 3 ejemplos que yo quiero mostrarles en este mensaje. En primer lugar, la actitud del profeta Isaías. Muchos hemos oído de Isaías y muchos hemos aprendido de Isaías 6:8. Ante la pregunta del Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Gracias a Dios por aquellos que, al igual que Isaías, han respondido de la manera que respondió Isaías. La pregunta sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque las condiciones que Dios vio en la tierra de Judá se han expandido en todo el mundo. Lo que Dios está allí ilustrando de la condición de sus hijos, eso está demarcado en el mundo, en las naciones, a través del tiempo y la historia. El Señor le dice a Isaías, al pueblo, y lo relata Isaías: oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, escúchalo por favor, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad y generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Permítame decirlo, no hay alegría en el interior de Dios al referirse así de ese pueblo, su pueblo. Porque aunque ellos estaban en la condición que Dios está describiendo, no habían dejado de ser su pueblo. Pero Él no quiso ocultar este sufrimiento, esta realidad que está viendo en el pueblo, en su pueblo, el pueblo de Dios denominado. Solo entonces permítame definirlo como un ejemplo de la descomposición de la raza humana a través de los siglos. La raza humana ha ignorado a quien lo creó. Cuestiona quién hizo al hombre. Cuestiona cómo nacieron o se creó todas las cosas. Y hasta andan buscando ahí, digamos, elementos para asociar sus conceptos. La madre tierra. Queridos hermanos, la tierra no es su madre ni la mía. Pero muchas veces salimos hablando así también nosotros, es que la madre tierra. Lo que están diciendo es que hay alguien que permitió esta concepción. Y eso ya lo llevan a otro punto, Dios, teniendo intimidad con la tierra.
pero la tierra es creación de Dios. Bueno, entonces nuestro mundo ha ido de mal en peor. Y la Biblia nos relata ejemplos de ciudades que perecieron a causa de la maldad incrementada entre ellos, comenzando con los de la Torre de Babel, comenzando con Noé, pasando por la Torre de Babel, llegando hasta Sodoma y Gomorra. Y ahí vamos a ir observando unos ejemplos nada más. Ahora viene Pablo y dice en Romanos: la tierra gime, la tierra está como mujer con dolores de parto, no soporta más la maldad, no soporta más todo lo que está sucediendo en su suelo, y todo eso no debemos de ignorarlo. Si vivimos en un mundo así, y yo sé que nuestra responsabilidad no es tanto señalar que el mundo se está perdiendo, que el mundo tiene hábitos y costumbres mero raras, que el mundo va de mal en peor, y cruzarnos de brazos. Y ese ha sido uno de los males, no voy a decir de la iglesia, sino de algunos componentes de la iglesia, de algunos creyentes que en algún momento, y lo digo con mucho cuidado, que son malos creyentes, son malos hermanos, pero no entienden que están llevando la contraria con algún comentario, con una observación, con alguna mirada, con alguna displicencia. Queridos hermanos, renuncio a decir o a pensar que soy una iglesia con actividades. No estoy buscando ser eso. Estoy buscando ofrecer espacios para que usted desarrolle, para que usted pueda encontrar esos dones pasivos, ponerlos en actividad, ponerlos en acción. Parece ser que los que están allá cocinando, algunos pueden decir: ¿y qué servicio es para Dios estar ahí quemándose las pestañas y no sé qué? Queridos hermanos, hasta esas cosas que son como insignificantes, para algunos tienen valor en la presencia del Señor, porque tienen un destino, porque tienen un propósito. El propósito de la coinonía, el propósito del compartir unos con otros, el propósito de recolección de dinero para hacer efectivo el compromiso al que hemos sido llamados. Con esta justificación, entonces, le dice Dios, aquí dice la Trinidad, y es correcto, el plural. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa era una pregunta que Dios había tenido por mucho tiempo. ¿Cuántas veces se dejó escuchar esta pregunta? La pregunta se hacía, la pregunta se hacía, la pregunta se hacía. Y todos podían estar al servicio de Dios. Un sector de esa gente podía estar considerando, y estaban los sacerdotes, estaban los levitas, estaban otros. Pero parece que no habían llegado a cubrir exactamente el propósito o abrazar totalmente el sentir de Dios, el sufrimiento de Dios a causa de esa situación. Pero Isaías, y no era un común, hermanos, disculpen. Él era un príncipe, hermano. Era una persona importante, pero no lo puso como condición para ir a sentarse con el paria, con los parias, con esa gente que sufría y no entendía la razón del sufrimiento.
Socialmente se le puede explicar a la gente por qué está sufriendo. Recursos para hacer análisis del sufrimiento y las causas del sufrimiento, nuestro mundo está lleno. Pero pocos o ninguno de estos señalan la causa fundamental de todo eso: el pecado. Esa palabra y un comentario en torno a esa palabra no está siendo bien vista por un mundo, un sector profesional en nuestra sociedad. Dejen de hablar del pecado porque con eso ustedes ofenden. Dejen de hablar del pecado porque con eso ustedes están llevando a la gente a un sentido de culpabilidad inexistente. Así se está diciendo. Pero la causa de todo lo que pueda estar sucediendo desde la caída de nuestros primeros padres es el pecado. Y el pecado con toda la ramificación que nosotros podamos llamar. Entonces Isaías comprende, pero antes, cuando a Dios le plació mostrarle su misericordia, su majestad en esa visión que tuvo, qué privilegio para él haber contemplado esa majestuosidad de Dios, esa presencia de Dios, y no pudo contener su condición, su realidad, sin confesarla. ¡Ay de mí, que siendo hombre vil, he visto, he contemplado la presencia de Dios! Él vio, consideró lo que en sí era, y Dios manda allí a unos para que con carbones le pongan en sus labios, y el Señor dice: con esto es quitada tu culpa. Pero ahí está la pregunta, y aquí está la respuesta: heme aquí, envíame a mí. Quiero agradecer a Dios, porque en el tiempo, tantos en la interioridad de la iglesia, en la mayoría de las veces, porque hay unos casos excepcionales, como alguien que cantó allá por Coatepeque, descansando un momento bajo un frondoso árbol, se inspiró con estas palabras: una vez trabajando, oí una voz que me decía: no peques más. Y eso era un canto, y lo cantaba yo también en la iglesia. Una vez trabajando, oí una voz que me decía. Hay algunos tratos muy particulares, hay unas manifestaciones muy particulares, y hay unas invitaciones como la que estoy al final tratando de encontrar para ustedes, en lo general, en lo colectivo, y que cada uno como iglesia podemos hacer un compromiso y un pacto de una manera así total. Pero esa totalidad que yo puedo apreciar no me es un indicativo exacto de que todos estemos en ello. Me encantaría pensar que todos estamos en ello. Me encantaría pensar que todos estamos en ello. Y que no hay ni uno tan solo. Yo puedo decir: pastor, oh Señor, te doy gracias porque toda la iglesia respondió: heme aquí. Porque esa es parte, digamos, de la misión, del compromiso. Llevar a todos al mismo sentir, al mismo pensamiento. Pero queda ya en la particularidad, en lo individual, si usted forma parte de esa colectividad, de esa acción, de esa operatividad, de esa respuesta. Yo alabo a Dios por esos
que dijeron: heme aquí, envíame a mí. Y ese, vea usted, envíame, era a pocos pasos, porque él no está para ir ni a Siria, ni a Egipto, ni a otros espacios, sino a un paso. Era su gente. Era su gente. La descripción que Dios hizo ahí del pueblo. ¿Y quién irá? Pero Jesús vino. Ya no dijo un pasito nada más al que tiene cerca. Pero es natural que tenemos que hacer con los que estén cerca. Vayan por todas partes. Y cuando lo dijo, no era fácil tomar la decisión de salir para todas partes. La forma para salir no era tan adecuada ni tan viable como en el presente. Ahora está el otro caso, la actitud del profeta Jonás. Todos sabemos de Jonás, ¿verdad? Y de Jonás sabemos por la ballena, decimos, y eso se discute si era ballena. Pero así nos dijeron que la ballena se tragó a Jonás, ¿verdad? Porque la ballena es pez grande, pero otros dicen no solo son las ballenas los peces grandes, hay otros peces más grandes que las ballenas. Pero bien, ese no es el punto. Otra vez. Ahora el Señor está viendo una región distinta. Ya no es su pueblo. Es una de esas ciudades, de esos países, llamémosle, que tenían sus propios dioses, naciones a las que el pueblo hebreo tenía que impulsar el mensaje, el conocimiento del Dios verdadero. Pero a veces nos quedamos en ese círculo cerrado que no queremos compartir, ya sea que son extremadamente malos o son opositores a la fe de Dios y que no puedo ir porque me van a sacar corriendo. Y bueno, no va a ser el primero ni el último que lo saquen corriendo. Le dice el Señor a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Para ese momento Nínive es una gran ciudad. Se discute, pero lo menciono literalmente. 3 días para ir de esquina a esquina de esa ciudad. 3 días. Y la encomienda de Dios a Jonás es que iba a ir a esa ciudad de esquina a esquina. ¿Cuánto tiempo la iba a llevar? Porque no solamente era ir caminando, o quizás sí, no había megáfonos, hermano, como para decir que había un alcance. Me pongo en esta esquina y con este radio, o puedo cubrir este radio de distancia. No. Pero aquí está. Y pregona contra ella. Quédese en eso, pregona contra ella. Y yo sé que hay mensajes bien difíciles de dar hasta al mismo pueblo de Dios, hermano. Hay mensajes difíciles de dar hasta al mismo pueblo de Dios, hermano. No, Señor, yo no puedo decir eso. Pero yo te estoy ordenando. No, Señor, yo no. Se van a ofender los hermanos. Y pregona contra ella. La razón: porque ha subido su maldad delante de mí. Hermano, quizás el método es: apártese de los malos, que venga el juicio porque hay maldad. No merecen tal o cual cosa. Alguien expone la razón así: porque ha subido su maldad delante de mí. Lo expone de esta manera:
Puedo oler su maldad hasta aquí en el cielo. Puedo oler su maldad hasta aquí en el cielo. Ubíquese en alguna parte de la ciudad nuestra o de esas grandes ciudades en el mundo que son espejismos. Mi sueño es estar en tal parte, visitar tal parte, y está bien el sueño. Pero en todo eso cosmético, en eso bello, en eso extraordinario, Dios ve y recibe ese olor de maldad. No voy a decir, hermanos, que en la ciudad donde vivimos no haya gente buena, si aquí estamos nosotros. ¿Cuántos buenos habemos aquí? No, aquí estamos nosotros. Sí, pero no andamos haciendo lo que tantos hacen, que hasta nosotros nos vemos como ofendidos y que nos afecta, nos daña. Sentimos que eso no va con nosotros y por eso nos distanciamos. Distanciamiento está bien para no entrar en sus prácticas, pero no alejamiento de cumplir con una responsabilidad y un deber que tenemos. Entonces, le dice el Señor, ve y pregona. Hay muchas cosas que se dicen del por qué Jonás no quiso o no quería hacerlo. Se dice que buscó lo más fácil o dejó lo más fácil por lo más difícil. Está en la región norte de Israel y en vez de salir para Nínive, que estaba, digamos, sí, era una distancia considerable donde se encontraba, póngale unos 400 kilómetros, más o menos. Pero desciende a Jope, siempre en el territorio de Israel, unos 100 kilómetros. Y se sube un barco, ya conocen la historia, que va para un lugar llamado, ¿cómo? Tarsis. Sí. ¿A qué lee, verdad? Para Tarsis. Un mínimo de 1500 kilómetros. Dicen que se requería más de 60 horas para llegar. A un paso tenía, y con esto no estoy desvirtuando la ida a Panamá, a un paso lo tenía. A un paso. Pero agarró un camino distinto. Y yo estaba ahí viendo eso, que es huyó de la presencia de Dios. Y de repente, o siempre se asoma, nadie puede huir de la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente, y lo sabemos, pero el texto dice que huyó. Entonces acepto la otra palabra que se utiliza, desobedeció a Dios. Entonces huir de la presencia de Dios, quítele huir, desobedeció el mandato de Dios. Y ahí sí clasificamos muchos de los que aquí estamos. Por último, la tarea está ante nuestra obediencia. Otros lo hicieron por nosotros, hoy toca a nosotros hacerlo. Razones para obedecer: por el bien recibido. ¿Cuánto hemos recibido el bien de Dios? De gracia recibiste y da de gracia. Es una razón muy fuerte. Por la orden recibida, id por todo el mundo. Y por el bautismo del Espíritu Santo que hemos recibido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos pentecostales. Hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hablamos en lenguas.
Adoramos a Dios en otras lenguas. Hemos experimentado el toque de Dios y hemos tocado vidas por el Espíritu que reside en nosotros. Hemos bendecido vidas. Usted ha bendecido muchas vidas. Dele gracias a Dios por la oportunidad de bendecir vidas en el nombre de Jesús. Y usted se ha regocijado. Y alguien le dice, porque usted un día me visitó, porque usted un día me habló, o porque usted un día oró por mí. Quiero decirle que Dios ha obrado en mí. Dios hizo un milagro en mí. Y entonces viene usted y dice, Señor, ¿cómo fue eso? Yo no puedo hacer eso. Nadie hace eso. Nosotros no podemos. Pero el que está dentro de nosotros sí puede hacerlo. Y es poderoso. Entonces tenemos razones válidas y fuertes para esa operatividad. Pero me llama mucho la atención el fin de Cristo. ¿Por qué es que Él nos impone esto? Hebreos 2:10 dice que es llevar muchos hijos a la gloria. Llevar muchos hijos a la gloria. El libro de Apocalipsis, capítulo 5, en el capítulo 7, usted va a encontrar eso de multitudes. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Extraordinaria esa visión a la que nos transporta Juan, el teólogo. Mi pregunta para todos, ¿se ve en ese número? ¿Se ve en ese número? ¿Se ve en ese número? ¿Se ve en ese número con vestiduras blancas? ¿Se ve en ese número con vestiduras blancas? Y si no se ve en ese número, ¿cuál es la razón? Creyentes que no creen. Qué feo se oye eso. Pero hay creyentes en las iglesias que no creen. Yo no creo eso que está diciendo el pastor. Y es creyente, pero no cree. ¿Cuántos se ven en ese número? ¿Cuántos se ven en ese número? Bueno, no voy a pedir perdón por esto, pero si no se ve en ese número, hay una sentencia que Dios quiere evitar en usted y en los que nos rodean. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo le invito a que le diga al Señor, dicen que tú no borras, pero otros dicen que sí, que borra. Ay, pero eso de que esté borrando y escribiendo. Hermano, es que ese es el estilo de cristianismo que algunos tenemos. Otra vez, Señor, ¿me puedes inscribir de nuevo? Y como Él es toda gracia y toda misericordia. Pero ayer lo hicieron otros, hoy nos toca a nosotros. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús.
Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.